Continuamos en esta segunda parte con la clase de conceptos hebreos y la cual estamos hablando de qué significa Hashem. En la primera parte hablamos que no es muy ético traducir conceptos hebreos bíblicos sin tomar en cuenta la raíz judía de estos conceptos. No es correcto ni ético traducir un concepto hebreo sin tomar en cuenta la ideología judía, la cultura judía y el pensamiento hebraico que posee ese pensamiento. No es correcto. Ya cuando hacemos ese tipo de traducciones sin tomar en cuenta estos tres aspectos, podemos cometer errores gramaticales que, sin exagerar, pueden dar a luz otras religiones o crear nuevas religiones. Decía Yeshua, la salvación viene a través de los judíos. Este es un versículo muy importante que debemos tomar en cuenta, ya que la mayoría de las personas en el mundo, el cristianismo, hablando de la religión cristiana, son seguidores de Jesús. En este tema, en esta clase no vamos a hablar sobre la diferencia entre Yeshua y Jesús. No voy a tocar el tema, pero solo voy a dar un abreboca de que decir Yeshua es muy diferente, gramaticalmente opuesto a hablar de Jesús. Es más, podría decir que son dos personajes distintos. Pero bueno, tomando en cuenta el concepto de Yeshua, que Yeshua fue judío, murió como judío, fue judío, vivió como judío y murió como judío, los cuales sus discípulos fueron judíos. También tomamos en cuenta los personajes bíblicos, ya sea Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, David, Salomón, Shelomo. Todos estos personajes fueron hebreos. Entonces, y vemos que estos personajes que he mencionado son los personajes principales de la Biblia. Y para tomar en cuenta lo que es el contexto bíblico de cada uno de estos libros y de estos personajes, debemos tomar en cuenta el concepto hebraico, porque si no tomamos en cuenta el concepto hebraico, corremos el riesgo de traspolar términos, de crear enseñanzas fuera del contexto y, como lo dije una vez, errores graves como crear nueva religión. Mismo Yeshua dijo: yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a darle su correcta interpretación. En ningún momento Yeshua habló sobre crear una nueva religión. La pregunta es, ¿por qué se crea una nueva religión a partir de Yeshua? ¿Por qué se cambian los nombres y ya no se le llama Yeshua? Y así vamos viendo por qué ahora la Biblia se le da un contexto griego, una interpretación griega y una conceptualización griega, en vez de seguir tomando ese patrón hebreo del cual hemos hablado. Esto es muy importante porque debemos seguir el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Y por qué seguir el ejemplo del pueblo de Israel? Ya que la mayoría de los personajes que he mencionado, todos son hebreos. Y esto es muy importante. Ya he visto que en el tiempo que llevo hablando he repetido mucho esto y lo he recalcado bastante. ¿Por qué? Porque no podemos sacar la Biblia de su sustancia o de su esencia judía. La Biblia es un libro netamente judío, autores judíos, de un entorno judío, de una cultura judía. Y eso debemos tomarlo en cuenta, porque al desconocer o sacar la Biblia de su contexto o su pensamiento hebraico, corremos el error de hacer malas interpretaciones de los textos. Bueno, hablando de lo que, continuando, retomando el tema de qué significa Hashem. Hashem, como ya lo habíamos mencionado en la primera parte,
una referencia al nombre de Dios, que Hashem es una palabra compuesta que significa el nombre. Recomiendo ver el primer video para que tenga una idea básica de lo que estamos hablando acá y sigan la conexión. Y bueno, continuamos con Hashem. Comúnmente lo que es el judaísmo, como lo mencioné, todos estos personajes importantes: Moisés, Aarón, David, Shalomo, Yeshua, sus talmidín, sus discípulos, todos en sí, ninguno le llamó por el nombre de Jehová, Yahweh. Si nos ponemos a estudiar en la historia, vemos que el nombre de Jehová es un nombre que salió a partir del año 1500 hacia adelante. Es tanto así de que la letra J se incorporó al alfabeto a partir de los años 1500 hacia adelante. Antes no estaba la letra J. Y es por eso que vemos el caso de los nombres bíblicos, que siempre es con la Y. Es Yeshayahu, Yehoshua, Yirmiyahu. Y no vemos esa particularidad de Jeremías o Josué. Cualquiera era, no, pero mira, en la Biblia se aparece Jeremías, Josué, pero ¿de qué Biblia me estás hablando? ¿Me estás hablando de la Reina Valera o me estás hablando de una traducción hebraica hecha por judíos, de los cuales sigue el mismo pensamiento, la misma línea judía? Entonces, todos los personajes bíblicos que he mencionado, y hasta el día de hoy, el pueblo judío, de la manera como se refiere al Creador, al dueño de las 4 letras sagradas, a Hashem, ya sea por Hashem, Ribono Sheolam, ya sea Adon Olam, Boreolam, ya sea Adonai, Elohim, y siempre utiliza cada uno de los términos que he mencionado. Y es interesante también recalcar de que cada uno de los términos que he mencionado están sugeridos a una particularidad de uno de los nombres del Eterno. Por lo menos siempre que se utiliza el nombre Shaddai, que es todopoderoso, es para denotar el poder de Hashem. Cuando se dice el Elohim en las escrituras, es para denotar lo que es su atributo de justicia. Cuando se dice lo que es Hashem, para su atributo de misericordia. Y así cada uno de los nombres mencionan una de las particularidades del nombre de Dios, pero son solamente títulos asignados al tetragramatón, a las 4 letras sagradas. Y en resumen, el judío menciona, cada vez que se refiere a las 4 letras sagradas, a estas 4 letras menciona lo que es Hashem. Pero como ya lo dije primeramente, no menciona a Dios, no menciona a Yahweh, no menciona a Jehová, y mucho menos, esto hay que colocarlo así resaltador, y mucho menos Jesús, ya que Jesús y Hashem o Dios no es lo mismo. Esto es un tema para explicar en otro video, por qué Jesús no es Dios. Pero una de las cosas por las cuales hoy en día el pueblo judío no acepta a Yeshua como Mesías, entre muchas de los argumentos, pero una de las cuales, de las más importantes por las cuales no acepta, es porque viene un cristiano al judío y le dice: mira, acepta a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, como tu Dios, como aquel que nació de una virgen, aquel que es semidios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Entonces, todo este tipo de conceptos no están adecuados a lo que es el contexto judío de las Escrituras. Es más, en ningún momento Yeshua, al igual que los apóstoles, si nosotros conocemos el pensamiento hebraico y el contexto judío, vamos a ver que en ningún momento los discípulos se referían a Yeshua como Dios. Pero este es un tema para ser hablado en otro video. Como lo estaba mencionando, en los pueblos judíos, al referirse a las 4 letras, a Hashem, menciona a Dios, ya que vemos que Dios es una palabra que viene de Deus, a su vez es Zeus, es un dios de la mitología griega, y que, bueno, particularmente
Dios es plural, ya que se refiere a muchos dioses en la mitología griega. Uno de los aspectos que es curioso es que en ladino, cuando se refieren al Eterno, no mencionan Dios porque es plural, sino mencionan Dio, sin la S al final. Y eso es interesante porque cuando estaba estudiando sobre la palabra Dios, me encontré con este detalle, que en ladino se dice Dio, y es común a algunos jajamín, unos sabios de Israel, que le he escuchado cuando dicen Dio Altísimo. Y este es un punto muy interesante, al igual que lo que vemos que, bueno, y esto el ladino hace de esta manera para evitar cualquier confusión en lo que es que no sea la persona diga Dios, a referirse a dioses, a muchos dioses, sino a uno solo. Y bueno, para concluir, el pueblo judío y el pensamiento judío no se utiliza la palabra Dios, no se utiliza Hashem, no se utiliza Jehová, sino que siempre que se refiere al creador, al dueño del universo y al creador de todas las cosas, al Boré Olam, se refiere como Hashem o otro de los tipos de términos que he mencionado. Es por eso que va muy comúnmente en el audio, en otros audios, y muchas veces que escuchen a Jajamín de nuestro pueblo Israel, a los rabinos, van a escuchar que dice Hashem. ¿Por qué? Por el simple hecho de que es una referencia al nombre de Dios. Para que cuando diga, o también hay otra de las cosas que el pueblo judío, cuando escribe en la parte de la escritura, escribe Dios, muy comúnmente escribe la D, guión y la S. Esto lo hace también para distinguir de la palabra Dios de las naciones. Y ahí por lo menos cuando la persona vea la D, guión y S, sepa que se refiere a Hashem, al Dios de Israel, y no esté pensando en otro tipo de Dios, en otro tipo de deidad, ni en Jesús como Dios. Pero como le dije, este tema de por qué Jesús no es Dios es tratado en otro video. Y bueno, espero que haya quedado un poco claro. Traté de explicarme un poco con respecto a la terminología Hashem. Y cualquier duda, déjenme su comentario y con gusto se lo responderé. Que tengan muchas bendiciones por parte de Hashem. Shalom, shalom.